Muy buenas tardes, bienvenidos a la nueva entrega de la primera Feria Mundial Virtual del Libro, Ciudad de Cabra, organizada y dirigida por nuestro querido Rafael Luna García, desde la Asociación Arte y Ahora. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a Alicia Contursi. Alicia, buenas tardes. Hola, Solange, bueno, yo muy honrada de estar en esta feria y conversando con vos, que es un placer siempre. Qué alegría después de tanto tiempo, aunque yo sé que estamos siempre muy unidas. Y Alicia Contursi nace en Buenos Aires, Argentina. Es hija de José María Contursi y de Alina Zárate y nieta de Pascual Contursi, el creador de la letra del primer tango canción titulado Mi Noche Triste, tango que posteriormente cantará Carlos Gardel. Alicia es académica correspondiente por Mendoza, es escritora. Es licenciada en Magisterio en el año 1960 y ejerció la docencia en grados primarios hasta el 65. En 1965 obtuvo la licenciatura de Filosofía por la Universidad del Salvador, universidad privada de los jesuitas. Fue profesora auxiliar de Filosofía Social en la carrera de Filosofía y titular de Cátedra de Antropología Filosófica y Ética, así como titular de Introducción a la Historia hasta 1985. Ocupó el cargo de secretaria de Planes de Estudio y Programas, vicerrectorado académico hasta 1985. Vivió en su ciudad natal hasta este año y, siguiendo el llamado de las altas cumbres, se radicó en Mendoza con su familia, dejando atrás toda la actividad académica, toda la labor continuada hasta ahora, en busca de los ancestros. A la escritura, o sea, se dedica ahora a la escritura en torno a los poetas del tango y al estudio y difusión del tango como fenómeno cultural argentino, creando la Fundación Contursi. En la actualidad, Alicia Contursi está dedicada a la astrología, es conocida especialmente por su labor continuada tanto en suplementos de prensa como en radio y televisión. En la Feria del Libro nos presenta su ensayo literario y nos habla de dos de sus guiones teatrales, Percanta y Espejos, de contenido junguiano, que ha sido premiada y financiada por el Instituto Nacional del Tango. Alicia, hoy es el día del tango. Felicidades. Sí, hoy es el día del tango y está... Cuéntanos, ¿por qué? Sí, bueno, es el día del tango porque es el nacimiento de Carlos Gardel y de Julio De Caro, un músico muy importante. Carlos Gardel es figura internacional que nos representa mundialmente. Y Julio De Caro, un músico muy importante de la primera época del tango, que tenía su orquesta y que fue el primero en trabajar orquestalmente las obras de tango, con partes para los distintos instrumentos, porque con diferencias para los distintos instrumentos, porque hasta ese momento tocaban todos los músicos lo mismo, ¿no? Es decir, la obra es cancionero popular. Evidentemente que el Día del Tango es patrimonio universal de la humanidad, ha sido así declarado. Hoy es el Día del Tango, está el Congreso vigente y empezó esta mañana a las 11 horas, hora argentina,
yo estuve participando, dejé para intervenir acá con vos en esta grabación. Gracias, Alicia. Ahora vuelvo, cuando terminemos vuelvo a sumarme para escuchar las distintas ponencias, porque es un encuentro mundial muy importante, con cosas hermosas que ya escuchamos en ese rato de la mañana. Sí, ya he anotado ahí para poder ver las videoconferencias. Mañana sábado 12, a las 17 horas hora argentina, o sea, ustedes le suman 4, sí. ¿cierto? Serían 19 horas hora de ustedes, hora española. Sí. Voy a dar una ponencia allí, en realidad somos una mesa con 4 ponencias sobre la época de oro del tango. Sí, y entonces, ¿puedes hablarnos un poquito del contenido que me ha parecido importantísimo, el contenido de que expone? La ponencia, las 4 ponencias hablan de la época de oro del tango, que se supone que es la década del 40. Sí. En donde se dan las principales obras, y porque es como que el romanticismo invade, se le habla como la época romántica, de la revolución romántica del tango, porque después de la influencia de Gardel con los versos maravillosos de Lepera, en todo el repertorio de Gardel Lepera que se hizo en las películas de la Paramount, lejos de Buenos Aires, todo eso llega a la Argentina, y entonces, bueno, empiezan las producciones que dejan un poco la guardia vieja, el estilo antiguo de los primeros tangos, que vos dijiste que mi abuelo había sido el autor del primer tango canción. Mi abuelo, amigo personal de Gardel, lo compromete a Gardel a cantar un tango, y Gardel canta Mi Noche Triste, primer tango canción. Muy bien. En el 40 entran los poetas del tango a colaborar con los músicos. Entonces la ponencia mía es que los grandes poetas del tango le dan voz humana a los grandes músicos del tango. Es decir, empieza con mi padre con Troilo toda mi vida. Te pongo algunos ejemplos. Luego, enseguida, al poco tiempo, Troilo con Mansi, Sur, Tinta Roja de Cátulo Castillo. Es decir, los grandes poetas del tango, cuando me refiero a los grandes poetas del tango, estoy mencionando a Homero Mansi, Homero Espósito, Cátulo Castillo, Discépolo, por supuesto, mi padre, y bueno, José González Castillo, el padre de Cátulo, otros más, ¿no es cierto?, que están tratados en mi libro. La ponencia es la importancia de darle voz humana a la música, porque el ser humano es creador de palabras. El ser humano es el que le pone el nombre a las cosas, y al ponerle nombre le da sentido y significado. Y entonces, si la música sola nos habla y nos comunica o nos mete en un sentimiento, nos mete en el sentido de que nos introduce en eso que está expresando el músico con sus notas musicales, el poeta lo verbaliza. Le da palabras, ¿no? Y esa es la maravilla, y ahí en esa época se da esta conjunción, y examino en la ponencia estas uniones que se dan, ¿no?, de los grandes músicos con los grandes poetas. En esa época esplendorosa, irrepetible, ¿no es cierto?, a la que, bueno, mi padre perteneció, ¿no?, a esa revolución romántica. Sí, que me lo explicabas antes, las 3 maneras que podían darse, ¿no? El mano a mano de músico y poeta. Hacerlo en conjunto, que por ejemplo así componía Troilo con Mansi y componía Troilo con mi padre,
Sí. Me contaba el hijo de Homero, Acho Mansi, me contaba de que Sur era más largo y que Pichuco, el gordo Pichuco Troilo, Sí. le decimos el gordo, le decimos Pichuco, le dijo, cortalo Sí. porque es muy largo y las notas, y yo necesito un compás más corto. Y entonces Mansi tuvo que abreviar su poema. Fíjate la unión, ¿no? De músico y qué músico. bonito. Esto no lo sabía. Yo sabía en qué condiciones había escrito Homero Mansi el poema. Eso lo había escrito así, eso me lo contó Acho. Sí. Pero justamente sale la obra que encaja totalmente. Esa es una forma cuando componen en conjunto. Muy bien. La otra que yo te decía, que yo recuerdo, que llegaba un músico a la casa de mi padre, que había un piano de estudio, un piano muy simple, un piano recto, no un piano de cola, un pequeño piano, y se ponía en el piano el músico y le tocaba la melodía, y le dice, mira, quiero que le pongas letra a esto. Sí. Y le dejaba la obra, y papá no había en ese momento grabadoras ni nada de esto, entonces papá como que lo recordaba, lo fijaba en su memoria, por ahí usaba alguna ayuda a memoria para recordar esa música. Sí. Y se compenetraba y le daba la voz. Y la tercera es al revés. El poeta escribía y le llevaba al músico su poema y el músico se lo musicalizaba, ¿no? Las tres formas en el cancionero popular del tango en que se componen, ¿no? Y hay obras, yo te decía, por ejemplo, el caso de, que no lo digo mañana en la ponencia porque se va de época, porque tenemos 40. El caso maravilloso de la obra de Astor Piazzolla, Adiós Nonino. Adiós Nonino. Hermosa, una música que la compone él cuando se entera de la muerte de su padre. Entonces ya en su título, Adiós Nonino, porque él le decía Nonino a su padre, ya nos está diciendo qué nos trae esa música maravillosa, doliente, sentida, profunda. Y queda así con música sola. Y años más tarde, con el permiso de Astor, Eladia, la gran poetisa Eladia Blasquez, la gran autora, le pone versos. Y es tan maravillosa eso que hace, ¿no? Porque termina de traducir la música. Y en la ponencia de mañana yo me baso, en mis estudios filosóficos y demás, en lo de Nietzsche, cuando Nietzsche habla, sobre todo en El origen de la tragedia, pero en otras obras también, en El origen de la, y después en un agregado que hace posteriormente, y habla de cómo la música tiene un misterio insondable que no puede ser agotado, pero que el poeta, y por eso habla de la lírica y la lira, ¿no? Le debe mucho a la música. Y habla de esto de ponerle palabras a las notas musicales, ¿no? Muy profundo. Ahora existen cantautores, la misma persona pone su música y su letra, ¿no? Pero en aquel entonces lo que estábamos estudiando del tango son tareas diferentes, autores y compositores, autores de letras y compositores de música, ¿no? Así que la sociedad se llama así, Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SADAIC, porque unos hacían la letra y otros hacían la música. Claro. Sí. ¿No? Y ahora se usa mucho el cantautor, el mismo que expresa, ¿no? Que musicaliza y le da palabra, ¿no? En este misterio del ser humano de darle nombre a las cosas y conferirle sentido y significado. El sentido es qué son,
y el significado más relacionado con el valor, ¿no? Estos son términos filosóficos en los que nos movemos, ¿no? Vos Sí. como psicoanalista también tenés tu óptica al respecto, ¿no? De todo esto. Sí, sí, pero vimos en la tesis doctoral, ahora hablaremos el trabajo, cómo llegábamos a la misma, ¿no?, conclusión, a la misma comprensión. Claro. Con Porque vos términos. hiciste tu tesis doctoral sobre mi viejo, soy tanguera, digo mi viejo, Sí, sobre mi sí. padre. Desde la teoría de duelo y melancolía de Freud, vimos cómo tu abuelo Pascual Contursi estaba en la pérdida, en el duelo que se produce, la pérdida de cuando alguien nos deja o dejamos a Exacto. alguien. Percanta que me amoraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espinas en el corazón. Insuperable. Marcó una temática, marcó los argumentos, el amor herido, después en Flor de Cuando Fango. cuando el hombre puede expresar, ¿eh? Eso quería aquí. Qué importante, porque era una época machista donde al Claro, hombre se le enseñaba que no tenía que llorar. claro. Y muchos lo combatieron, ¿eh? Le dijeron, en la mente, voy a decir una expresión. Borges. Borges, que le gustaba más lo épico y no Claro. lo lírico, ¿no? Borges sí, yo digo lo que, en el libro mío digo lo que Borges le reclamó a mi abuelo. Está aquí, Claro. está en este libro. Está ahí. Claro, Poetas porque del tango y el sentir argentino, que es el que tenemos aquí en la Feria del Libro y que próximamente va a estar digitalmente. Está sí, ahora estamos en eso. en Editores Z y próximamente lo podemos tener en digital, ¿verdad? Lo vamos a poner en edición digital. Esa es la intención mía. Y claro, mi abuelo le da un poco los temas del tango, es el que marca, el que inicia, ¿no? Había tangos anteriores con letras, pero o bien eran prostibularias, o sea, no eran cantables en teatros y en lugares así, en espectáculos, o bien carecían de argumento, eran, digamos, más parecidos, digamos así, a las payadas, a lo que se dio como el payador argentino, ¿no? que era lo anterior. Sí, la figura del payador. Sí, la figura del payador. Pero muy importante, por ejemplo, está Villoldo con Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de la población, soy la que al paisano, muy de madrugada, brinda un cimarrón es un mate amargo. Entonces, al mate amargo. El mate amargo, el cimarrón le llamaban, en ese momento le llamaban al mate amargo. Entonces, es como descriptivo, no hay un argumento. Mi abuelo le da el argumento al tango, con Mi Noche Triste y otro tango que se graba después, pero que fue escrito antes, que fue Flor de Fango, que habla de la milonga. Sí. Mina, que te manjo de hace rato, perdóname si te bato de que yo te vi nacer. Tu cuna fue un conventillo, alumbrado a querosén. Es muy fuerte, muy lindo, porque plantea el tema de la chica que ha venido, la hija de inmigrantes, que ha llegado a la Argentina. Los inmigrantes llegaban pensando que acá les iba a ir muy bien, a algunos les fue muy bien, pero la gran mayoría terminaron mal, terminaron en los conventillos de Buenos Aires. Y la chica, para escaparse de esa vida horrenda, se va al cabaret, a trabajar, digamos, en la noche, ¿no? Sí, comprendí, estudié todo eso, Alicia. Yo me encerré a escuchar como si fuesen pacientes a los poetas, o sea, no tenía ni Facebook en aquel momento, estaba totalmente aislada escuchando la voz de los poetas. La voz de los poetas, es lo que comentábamos recién. Bueno, y entonces estábamos en esto de que, bueno, de que esta herencia tanguera mía
ponencia de mañana del Congreso Nacional del Tango, que se ve por Facebook, cualquiera puede poner en el Facebook Academia Nacional del Tango, Muy y bien. van a encontrar allí el congreso con cosas muy interesantes y participantes de todas partes del mundo. Sí. Esta mañana en el congreso una chica tocando bandoneón en Estados Unidos, fíjate, esto que nos permite la tecnología, ¿no? Claro, porque tú eres correspondiente por Mendoza, o sea, cada uno está ahí. Yo soy, claro, los académicos están los que están en Buenos Aires, claro. Y los que estamos en otras partes somos correspondientes pero ahora estamos todos juntos, porque podemos participar, ¿no? Es lo que nos ha permitido estar todos unidos, ¿no? Y entonces quería preguntarte para ti el abrazo, Alicia, que las personas que están fuera del tango cuesta mucho para ellas, pienso. Entonces, tú lo explicas muy bien cuando dices que es un encuentro humano ante todo, pero también el lado artístico y lírico, el lado estético. La música del tango y la coreografía del tango es con un contenido erótico importante. Pero ¿qué es el erotismo sino una, digamos, elevación de lo que pueden llegar a ser los instintos básicos? Está bien, en ese momento yo me pongo en brazos de un hombre, o dos hombres, o dos mujeres, que lo vean, uno se abrazan como humanos, pero como está la música y la coreografía que tiene ese valor artístico, esto se eleva. Muy bien. Entonces, en un momento me lo comentaba una señora que se había quedado, una señora joven, pero de mediana edad, se había quedado viuda, y me decía, Alicia, a mí me salvó el tango, porque yo no tenía contacto con nadie, y al ir a la clase de tango, y ponerme en brazos de otra persona, no importa, varón, mujer, ponerme en brazos de esa persona y seguir y meterme en la música y sentir ese contacto, ¿no? El abrazo tanguero, ese abrazo donde el hombre le pone la mano en la cintura a la mujer y la otra mano la sostiene, y en un determinado momento como que le va marcando con la mano pequeñas marcas que le indican para dónde va a ir, para dónde, porque en esa danza la mujer lo deja al hombre que lleve la iniciativa, porque el tango nació en una época machista, pero era la sociedad machista, el tango no era machista. No, porque además bailaban entre ellos en las prácticas, en el ensayo, antes del encuentro con la mujer. O sea que, el baile entre hombres también se daba. El baile entre hombres se daba, por supuesto. Aparte, bueno, sí, por supuesto que sí. Y es esto de que lo decíamos antes y se nos cortó porque nos fuimos para otro lado, que mi abuelo en una época machista se atreve a llorar por la pérdida de una mujer. Es fundamental ese momento que claro, entonces, la letra. Exacto, porque está dejándome el alma herida y espinas en el corazón, está llorando la pérdida de la mujer, que es muy fuerte esto, porque también es la pérdida de lo femenino, en un machismo que ahora lo entendemos, porque ahora estamos saliendo de esa tremenda época que duró siglos, en donde los valores femeninos están pisoteados, ¿no? En donde no se reconoce por encima de todo el valor de la vida, el valor del gestar la vida, el valor de lo que es la madre, ¿no? Entonces, en una época donde eso estaba pisoteado y donde la mujer era objeto sexual y nada más, y si no, era la pobre mujer que terminaba en el piletón lavando, ¿no?
de clase pobre. En esa época, mi abuelo se anima a hablar, a llorar como hombre, la pérdida del amor. Es reconocer el valor del amor. Sí, ¿no? sí, Es tan importante eso. Y ahora lo estamos. Entonces, decíamos, en esa época, entonces el baile lo dirige el hombre. Está bien, es decir, yo creo que el dirigir es una cuestión de roles, no de esencia, ¿no? Yo subo a un vehículo, un colectivo, un tren, un avión, un auto, lo que fuere, y puede conducir el auto otra persona. Sí. Y por eso yo no me siento menoscabada en mi feminidad. No me siento mal, porque, y bueno, porque es el rol. En otro momento conduce una mujer. En el baile conduce el hombre. Sí. Y la mujer lo acepta, porque es así el juego. Sí, sí, además es muy importante estar atento a la marca, no perder el eje, no perder todo lo que sabemos que es tan importante, ¿no? Y escuchar la música. Cuando Sos una excelente bailarina, yo te vi bailar. Gracias, Alicia. Cuando compartimos en Zárate un Congreso Mundial de Tango. Y Sí, bueno, qué bonito para nosotras. No sabíamos que ese día nos íbamos a conocer, fue una sorpresa. Nos habíamos conocido por el contacto. Claro, por los libros, por el contacto de internet, de correo, de las entrevistas que yo te realicé para la tesis doctoral. Exactamente, claro que sí. Y bueno, una época muy linda, y lo que pasa, me pasa a mí, es que parece que ayer estuvimos juntas y estuvimos charlando, volvemos a retomar los temas en un continuo presente, ¿no? Sí, de hecho, ahora recordando la tesis, tengo aquí un fragmento de la carta y lo he vivido como, o sea, me has hecho recordar toda aquella época tan bonita que nos unió para siempre. Tan bonita, ¿no? Y hay en Mendoza, el 2 de febrero de 2013, terminas la carta diciendo: te he contado varias cosas que explican su melancolía y que pueden darte elementos para tu mirada freudiana. Estamos hablando de tu padre ahora. De José María Contursi, para explicar lo que intentaba comprender desde el psicoanálisis, es decir, el duelo en Pascual, en tu abuelo, en las letras de tango está presente, pero tu padre pasa, digamos, a los rasgos característicos que Freud define para la melancolía. La melancolía es un melancólico, sí. Sí, para la culpa, el arrepentimiento, todo eso que ahora lo vamos a ver para comprender a tu padre. Y tú me decías, me parece que lo más grave era ese silencio, ese tabú que yo tuve que descifrar. No hablaba de lo que había sufrido, aunque se traslucía en sus versos. En las Navidades, en casa, cuando ya no estaba mamá, él de pronto se levantaba de la mesa, se asomaba por el balcón y se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no decían nada ni podíamos hablar del tema. Y terminas diciendo: espero haber contestado a tus preguntas, cualquier cosa, pregúntame, sigo a tu disposición. Es verdad lo que te conté allí, recuerdo eso, ¿no? Estábamos en la cena navideña, por ahí haciendo bromas, lo que fuere, cantando, una cena familiar, sí. Y él de pronto como que se levantaba, porque no podía seguir con nosotros, se levantaba y se daba vuelta, daba la espalda y se ponía a mirar por el balcón. Sí. De esa casa en la calle Chaco 20 de Buenos Aires, donde hace un par de años pusimos una placa, placa. Y tuve ocasión de volver ahí a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizó la placa, y fue una experiencia muy linda. ¿Dónde está? ¿Dónde? Avenida es en el barrio de Caballito, a una cuadra de Avenida La Plata y Rivadavia, en Buenos Aires. La calle es Chaco, es una cortadita, y el número es 20, Chaco 20. Chaco 20, muy bien.
muy bien. Sí, hizo una presentación de toda la obra de papá, la hizo Matías Mauricio, un chico que ahora está como autoridad en la Academia Nacional del Tango, pero a lo que fue para mí, porque el dueño de la casa, que habían todos los dueños del edificio, son una serie de departamentos, habían tenido que dar el acuerdo para que se pusiera esa placa. Estaban todos convulsionados porque la municipalidad, es decir, el gobierno de Buenos Aires ponía la placa, y con las autoridades y demás. Pero cuando yo subí, porque el dueño de casa me invitó, y volví a pisar ese departamento que yo había compartido con mi padre, donde había muerto mamá, y volví a estar allí, a moverme en ese lugar, ¿no? Oh, qué bonito, Alicia. Claro, y en ese balcón, era un tercer piso a la calle, entonces el balcón tenía una altura determinada para que uno pudiera apoyar los brazos, pero que no se fuera, porque era un tercer piso, y el árbol quedaba un poquito más bajo. Sí. Ahora había crecido el árbol con los años, ¿no? Y estaba un poco más alto. Y fue tan fuerte, y recordaba esto que te decía vos en la carta, Sí. Sentados en ese living comedor, cenando, y de pronto papá, transido por su dolor, caminar y apoyarse allí. Y nosotros nos quedábamos, y había como una densidad, ¿viste? Esa energía densa del momento, de ese hombre que era ese poeta maravilloso, ¿no? Con ese sentir tan profundo, ese sentir escorpiano de luces y sombras, ¿no? Tan intenso. Y bueno, ya lo que había sido la dicha del momento, el pesebre, el árbol, los regalitos, quedaba cortado, ¿no? Por el dolor que llevaba, ¿no? Este hombre, el dolor que lo dejaba. Y yo te conté recién, antes de empezar a grabar, cómo en un momento determinado, ya estando él en su segundo matrimonio, muerta mamá, en su segundo matrimonio, años después con Ahora vamos a hablar de ella, sí. Cómo, perdón. Por favor. Me emocioné. Claro, claro. Sí, sí. En un momento determinado, él, estando con ella bien, en un juego de cartas, estaba internado por su hígado, porque tenía una dolencia hepática muy importante, tenía cirrosis. Sí, el traductor que has llamado antes. Y en ese momento, físico. Perdón, me emocioné recordando papá y la garganta. Tranquila. Me lo está cobrando. ¿Quieres beber un poquito? No, estoy bien, déjame que me... Estaban jugando las cartas y él hizo un gesto, dijo basta, y tiró el mazo de cartas, y en ese momento perdió la razón. Sí, dejó de jugar. Dejó de jugar. De jugar, es simbólica y literal, es tremendo ese momento. Es tremendo, ¿no? Y le dijo... Sí, antes, ahora, pero cuando me lo has contado me he emocionado porque ha sido... No, sí, es tremendo, es tremendo. Y ahí entró en un progresivo delirium tremens, sí, donde por ahí no reconocía, tuvo algunos momentos de violencia, que él no había sido nunca violento. Claro. A mí me llamó Susana para que yo diera la autorización para que lo internaran, mis hermanas y yo, que me comisionaron a mí. Sí. Y ahí hubo un gesto muy grande de Grisel. Perdone. Por favor. No me pasa nunca, ¿eh? Esta vez se ve que hablar de esto me ha... Sí.
Y cuando yo dije, sí, está perdido totalmente, Grisel dijo, no, no lo vamos a internar, porque si él tiene un momento de lucidez y se da cuenta de dónde está, es lo que él ha temido toda su vida, porque él le tenía terror a estar internado. Dejémoslo en casa, que no tiene violencia ya más, yo lo voy a cuidar. Y él murió en los brazos de Grisel. Sí, eso es precioso, porque él no quería hablar de la locura, no quería hablar o sea, tenía pánico, ¿no? No se podía hablar en la casa, porque tenía mucho miedo. Era un tabú. Claro. Yo no sabía de cómo había muerto mi abuelo Pascual. No lo sabía. Te digo que para herencia yo la tengo, porque mi abuelo Pascual murió en el nosocomio, diciendo que había escrito una obra de valor universal. Sí. Algo así como La Dama de las Camelas, una cosa por el estilo. Él decía, en realidad había sido el padre del tango canción, pero él creía en su delirio, tenía un delirio paranoico, ¿viste? Él muere en el 32, y años más tarde, mi abuela, también, la mujer de Pascual, la madre de papá, Hilda, también muere en un nosocomio. Sí, me explicaste, todo eso está en mi tesis doctoral, me lo explicaste también, me ayudaste a comprender toda la historia familiar, porque sabes que para el psicoanálisis es muy importante ir 3 generaciones atrás para comprender realmente. Y entonces me hiciste comprender lo importante que es elaborar ese dolor que me estás contando que está... Claro, que yo te decía que para mí son dos cosas distintas. Sí. Una es la catarsis que puede hacer el poeta, el autor. Sí. A mí me pasa por ahí que en un dolor determinado, alguna situación, y lo saco, lo escribo y bueno, sale. Entonces es la catarsis de los griegos, ¿no? La famosa catarsis. Sí. Pero esa es una cosa, y la elaboración de por qué me produjo el dolor y qué tengo que cambiar para que no me hiera más eso que me hirió de esa manera, eso lo tengo que hacer con un profesional. Claro, no eso fue un regalo tan bonito, o sea, comprender, me hiciste comprender lo que Freud decía y llevado, lo vi en tu familia, en tu padre, en tu abuelo. Realmente me ayudaste a comprender eso, ¿no? Que la importancia, porque hay personas que piensan que el arte es una terapia, pero es que no es suficiente, que es lo que intento explicar siempre, ¿no? Que no es suficiente con la palabra, con la música como terapia, sino que ese sufrimiento, ese dolor hay que elaborarlo. En aquel momento no había psicoanalistas, no tenía alrededor, ¿no? En Argentina no existía, eso llegó después. Claro, él no tenía la herramienta estaban los psiquiátricos, pero no había... Estaban los neuropsiquiátricos que eran terribles. Eran terribles, ¿no es cierto? Que tampoco, después, bueno, fue evolucionando todo eso, ¿no? Sí. Pero pues, te digo que en cuanto a herencia yo la tengo fuerte, porque por parte de papá, mi abuelo, mi abuela y mi padre, los 3 terminaron habiendo perdido su razón, ¿no? Y yo jugueteo con la locura y con la muerte, bailo con la locura y bailo con la muerte. Sí, es que tú lo has comprendido muy bien y eso lo dices en una, he ido pero me la sé de memoria, una cita que tienes muy bonita cuando dices que al tango hay que conocerlo para amarlo, pero también superarlo. Bueno, eso me lo combaten los tangueros, me dicen que no hay que superar al tango. Sin embargo, yo pienso que desde ese lugar, ¿no? Desde las emociones, aparte, a ver, y yo como académica del tango lo estoy diciendo, están expresando el dolor por la pérdida, sí, ¿no? Y están quedándose en el pasado. Claro. Yo no me tengo que quedar en el pasado.
claro. ¿no? Muy bien. Eso lo haces muy bien en esa frase, Alicia. Y yo te pregunté Claro, qué querías decir y me lo explicaste así de bien para la tesis. hay que trabajarlo, hay que trabajar ese sentimiento. Lo que pasa es que por eso es el sentir de los argentinos, porque fíjate, vuelvo a esto, nacen las clases bajas, esas clases bajas de Buenos Aires, Sí, donde estaba muy separado, ¿no? La poesía culta y la poesía a la que no llegaban los poetas populares, ¿no? Había una división, pero estos poetas populares eran los hijos o los nietos de los inmigrantes sí, y venían con esa frustración de vida, porque el italiano, el español, que habían llegado fundamentalmente, ¿no? De España y de Italia, sí, sí de otras partes, de Europa en general, pero más que nada de estos dos países, llegan a Buenos Aires creyendo que se van a hacer fortuna allí. Y en realidad llegan y a los inmigrantes los ponen en las casas, en los conventillos. ¿Qué eran los conventillos? Los conventillos eran las casas grandes de las familias ricas de Buenos Aires, del sur, que se habían ido a la zona norte por la fiebre amarilla. Cuando cae la peste de la fiebre amarilla en fines del 19, sí, las familias pudientes dejan, porque el sur está más cerca del puerto, entonces sí, ahí estaba más contaminado, abandonan y se van al otro extremo y se establece lo que después Borges va a determinar como norte y sur, ¿no? Entre otros, pero digo Borges como emblemático. sí, Y la clase del norte es la clase más acaudalada y en el sur quedan la gente pobre, pero quedan esas casas vacías e inmediatamente se ubican en esas casonas sí, a los esclavos, donde se meten a los esclavos en las piezas, en cada habitación, un grupo de esclavos. Cuando llegan los inmigrantes, se los sacan, o ya los esclavos no había tantos, se pone, estaban los morenos, pero no, ya no había esclavitud, ¿no? Sin embargo había diferencia social. Se pone a cada familia inmigrante en una habitación, en una pieza de esa casona inmensa, sí, que tiene un cuarto común, una cocina y un baño. sí, Ese es el conventillo. sí, sí, Ese es sí. el conventillo. Entonces, el europeo que ha ido buscando un mejor destino, se encuentra, tu cuna fue un conventillo alumbrado a querosén. Sí, Entonces es terrible, ¿no? sí, Otros inmigrantes que no se quedaron en la ciudad de Buenos Aires, sino que, por ejemplo, yo vivo en Mendoza, que está al pie de la cordillera, ¿no? Acá los inmigrantes empezaron a cultivar la uva y se hicieron son los grandes terratenientes y generadores del vino, de las marcas importantes del vino argentino. Pero los que quedaron confinados en Buenos Aires vivían en esa pobreza extrema. sí, la conocí Claro, estudiando. entonces ahí hay todo un sentir de frustración Sí, sí, y de lejanía de haber dejado su tierra, su familia de origen, el sus parientes, desarraigo, sí, el desarraigo terrible, sí. para encontrar esta pobreza terrible, ¿no? Sí, Entonces, es muy duro esa herencia, sí. ¿no? Y los poetas ponen los estómagos vacíos en la En mesa. muchas obras, Sí, en la en mesa muchas quiero obras. decir en el papel, ¿no? Es una En forma el de... papel, exactamente, exactamente. Y eso se lleva adentro, ¿no? Es lo que decís vos como psicoanalista. Hay que retroceder para tomar la historia, ¿no? La historia de esa familia. Y por eso digo yo que el tango está repleto de
de estos sentimientos de ausencia, de abandono, de dejar, ¿no? Y cuando mi abuelo dice, percanta que me amuraste, e instaura toda una línea argumental y poética del tango, y después le siguen montones de obras similares, está diciendo, la percanta no es únicamente la mujer física, es la esencia femenina, es la energía femenina, es la madre patria, es justamente lo que abraza, lo que contiene, lo que da calor, es el útero, sí. Es el gran útero, y avanzamos en la madre cósmica. ¿No? Sí, sí, es algo... Es la diosa de los mitos. Sí, lo que había estado reprimido y con él empieza el caudal, ¿no? Abre todo el caudal emocional. Abre todo el caudal del sentimiento y se anima a expresar el sentimiento en el tango. Por eso el tango es tan importante, ¿no? Y con Grisel, ¿qué ocurre? Porque me gustaría que nos dijeras, que nos contaras, porque al principio Grisel era la musa de tu padre. Claro, ¿qué pasó, Alicia? Yo lo cuento desde mí. Para mí Grisel era el tango, y papá siempre decía que, bueno, que el poeta creaba, que era la imaginación del poeta, siempre decía lo mismo, de todas sus letras. Muere mamá en 1955, pasan años, y en 1960 papá un día, no me voy a olvidar jamás, me dice, sí, 60 y algo, yo ya estaba en la universidad cursando, y me dice, hija mía, papá hablaba así, divino, el poeta maravilloso, hija mía, yo te quiero pedir permiso para invitar a una persona esta noche a casa. Y entonces le digo, papá, si vos sos mi padre y el dueño de casa, ¿cómo me vas a pedir permiso vos a mí? Yo te tengo que pedir permiso a vos si quiero invitar a alguien. Y entonces me dice, no, es que se trata de una mujer. Y yo siempre he respetado la casa. Y ahí se produce lo que fue un impacto para mí, porque me dice, la que va a venir es Grisel, la del... Yo me quedo, digo... Qué bonito, Alicia. Qué bonito. Se mató el personaje, ¿viste? Se hizo carne el personaje. ¿Cómo? Grisel no era... Y le digo, papá, ¿pero cómo? Grisel existe. Qué bonito. Y entonces él me da una explicación como se la puede dar un padre a su hija en aquella época, ¿no? En 1960. ¿Qué te dijo, Alicia? ¿Qué es tan bonito de él? Claro, me dijo, fue un amor imposible. Fue algo que yo sentí en ese momento, pero que no se concretó, porque yo estaba casado. Me lo dijo así. Qué bonito es, qué bonito es. Y bueno, está bien. Qué historia tan bonita. Claro, ellos se habían conocido en la radio, en Capilla del Monte. En una radio, no, en Buenos Aires, donde papá era locutor. En aquel entonces, es ella que va, Grisel va a la... Ella va porque ella se había criado, había vivido mucho tiempo muy cerca de las hermanas Omar, Nelly Omar, la gran cantante de tangos, sí, y su hermana Gori Omar, que tenían un dúo, y bueno, el papá las presentaba en la radio, y entonces ellas la habían invitado a esta chica que venía de Capil, que había vivido con ellas, sí. en Mercedes, creo que era de donde eran oriundas Nelly y Gori, y habían ido a verlas a la radio. Y entonces ahí se produjo ese flechazo, pero papá era casado. Y ahí hay unos meses en los cuales se separa de mamá. Sí. Pero se enferma gravemente y mamá lo va a cuidar al sanatorio. Se enferma de muerte, papá. Sí, estuvo tan grave, no lo sabía. Eso. Estuvo muy grave de sus intestinos, sí. Ya. Y
Y fíjate, la mamá de él, Hilda, Sí. y la tía de él, la hermana de Pascual, Matilde, Sí. Matilde, la tía, juntas le hicieron una promesa a la Virgen de Pompeya de Buenos Aires, Pompeya, Buenos Aires, Sí. donde hay una réplica de la famosa Pompeya. Le fueron a hacer una promesa a la Virgencita subiendo de rodillas a la escalera. Mirá qué cosa terrible, ¿no? Una cosa, la Virgencita no es sádica, ¿no? Pero para pedir esas cosas. Subieron de rodillas la escalera, Sí. pidiendo por el de papá. Y papá milagrosamente se curó. La fe produce milagros. Sí, sí, bueno, sí. Los cuidados también de mamá en el amor, claro. En ese sanatorio. Y que mamá volvió con él, porque evidentemente que también papá se tiene que haber dado cuenta, hay que estudiar bien las raíces de esa enfermedad, ¿no? Sí, sí, claro, que ese momento es fundamental. Sí. Claro, entonces cuando él se repone y vuelve con mamá, pero sin embargo, al verano siguiente se va a reponerse a Capilla del Monte. Mirá vos. Mirá qué casualidad. Mirá vos. Y bueno, y lo hace varios veranos, pero en el verano del 40 es la última vez que va a Capilla del Monte y no vuelve más. Y en abril de ese año, o sea, 3 meses después, nace mi hermana, Amalia. Sí. Un año y medio más tarde nazco yo. Es decir, como que papá la deja a ella, sí, para volver con su mujer, a la que ha dejado embarazada otra vez. Ya tenían una hermana, ya tenía yo una hermana mayor, que yo no había nacido, pero ya estaba mi hermana Ethel, que había nacido, claro, Ethel había nacido la feminista, la que sí. es la feminista espiritual muy importante. Ha sido para ti muy, muy importante, sí, sí, sí. Sí, sí, Ethel ha sido muy importante para mí, y ella, bueno, no estaba con el tango, ¿no? Lo combatía papá, quizás porque sintió ese abandono, ¿no? Y sí, sí, lo comprendo. Claro, tremendo, ¿no? Y bueno, vuelve papá con su familia. O sea, yo no tengo nada que reprocharle a papá, porque a mí no me abandonó. Yo nací después de que él había renunciado a ese amor. Sí. Y no tengo durante muchísimos años. No mantienen contacto, es más, ella, Grisel, se casa Sí, sí, sí. con otro hombre y tiene una hija. Sí, Susana. Sí, sí. Susana, que yo la trato, es muy amiga, somos muy amigas. Sí, Susana lo sé, que habéis tenido y tenéis una relación muy buena. Sí, tenemos una relación muy linda. Bueno, ¿y qué pasa? Ahí está la presencia a la distancia y la musa sí, se convierte en la musa, como decíamos. Sí. Se convierte en la musa inspiradora. Exactamente. Durante todo ese tiempo, Cristal, Grisel, en esta tarde gris, cada vez que me recuerdo qué todo tangos, eso, Alicia, qué tangos. es de esa época. Qué letras tan bonitas. Qué bonito todo lo que le inspiró y finalmente se hace la historia, hay un lugar después, después de unos años nos estás explicando, ¿no? Pues os presenta a Grisel y se produce en él porque ella se entera de que él está viudo y sí, ella se ha separado. Y va por él a Buenos Aires. Va por él a Buenos Aires. Sí, sí. De Capilla del Monte va por él a Buenos Aires y se produce el reencuentro. Sí, es una historia muy linda. Bonita y se van a Capilla del Monte y él empieza... Y ella se lo lleva a Capilla. Y este libro que tenemos aquí... ahí está, inclinar un poquito para que se vea claro por la luz. Ahí, a ver, ahí se ve bien. Donde él cambia la temática. Totalmente, sí. Claro, pero empieza a sentir con la gente. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos allí?
Y él empieza a darse cuenta de una vida distinta, no la vida porteña, donde él ha sido el duque de la noche porteña, como lo llamó un seguidor de él, un amigo de él, que escribió eso, y se pone en contacto con los changos, sí, con la gente del pueblo. Él, que le gustaban las carreras, porque iba a los grandes, digamos, en los grandes lugares de Buenos Aires, donde hay carreras de caballos, ¿no? Palermo, San Isidro, y se encuentra con las carreras cuadrigas, las carreras sí, un cambio impresionante, ¿no? sí, sí, que está en su literatura, empieza a nombrar todo lo que hay alrededor, la naturaleza, y se produce un Porque lo está oasis. descubriendo. Él no lo conocía, lo está descubriendo. Claro, claro, y cuando yo te pregunté, decías que se produce ahí en la vida de tu padre un oasis en ese momento con Grisel. O sea, un momento en que lo ves realmente feliz con la naturaleza, junto a Grisel. En ese cambio tan grande hay unos años donde él se recupera, ¿no? Y se ven las letras de las nuevas letras de su poesía. Y vos sabés que, claro, esto creo que no te lo he contado, porque no hemos tenido ocasión. Yendo yo de visita a Capilla del Monte, ya no por temas tangueros, sino todo lo contrario, por temas de la nueva espiritualidad. Vos sabés que yo soy astróloga y estoy en la nueva era, en todo, pero bien, no, yo entré por la puerta grande, por la filosofía, entonces no me engaña cualquiera. Voy a Capilla del Monte, sí, y encuentro un hombre que ayer era como una especie lo mencionan allí, como una especie de chamán, ¿viste? Chamán le llamamos al sabio, al mago sabio indígena. Sí. Y nos lleva a su lugar donde estaba lleno de piedras y trabajaba con las piedras, con la energía de las piedras. Entonces yo voy a agradecerle, porque yo de alguna manera supervisaba estos encuentros, sí. y le digo, maestro, vengo a agradecerle, y usted es la hija de Contursi. Yo lo miro, ¿no? Sí. Dice, yo conocí a su padre. Y yo me quedo, porque era el chamán que nos estaba haciendo los ejercicios con la energía de las piedras, ponían las piedras en círculo, había... Yo lo miro y le digo, ¿cómo? Dice, yo era mozo de bar. Y su papá se escapaba de la señora Susana, venía al bar de acá de Capilla del Monte, y nosotros sabíamos que él pedía un té, pero había que darle whisky. Sí, Alicia, eso íbamos a comentarlo ahora. Él no ¿Lo llega... sabías? ¿Te lo he contado? No ese detalle, pero sí que el tema del alcohol no termina él de... No lo deja. Claro, sí, Iba a ese lugar. Sí. Bueno, pero lo importante es esto. Este hombre que se había convertido en un maestro del chamanismo, que estaba en toda una serie de manejos de energía espiritual, alta, no baja, alta energía espiritual, sí. Natural, ¿no? de los indígenas. Vos no sabés cómo hablaba de mi padre. ¿Qué decía? Que era un hombre fantástico, que era un hombre maravilloso. Él decía, nos dejaba unas propinas grandes, ¿no? Y nos pedía que, nosotros sabíamos lo que teníamos, dice que, y venía a buscarlo, dice Susana, y se lo llevaba. Dice, pero qué calidad humana. Sí. Y también en ese mismo viaje, en la hostería donde yo me hospedé, el dueño de la hostería también lo había conocido a papá y hablaba maravillas de él. Y la señora que limpiaba en esa hostería, me dijo, yo lo conocí mucho a su padre. Y vivía con Susana en otro lado, dentro de Capilla del Monte, en Las Gemelas, que era un lugar donde él tenía una casita que se había comprado,
Sí. Dice, ¿y usted sabe lo que era? Dice, porque el cumpleaños de mi nena le traía una torta. Sí. Dice, no sabe lo que era para mi nena el recibir esa torta. Y estaba la nena también, que ahora era una mujer grande, y me decía, dice, usted no sabe lo que era para mí, que nosotros no teníamos acceso a eso. Ah, Se acordaba, claro, porque eran trabajadores domésticos, ¿viste? No tenían dinero. Y papá, entonces, para el cumpleaños de la nena, le compraba en el centro una torta de cumpleaños y se la obsequiaba. Y la nena esperaba ese regalo de cumpleaños. oh, qué bonito. Qué Entonces bueno. lo tenían como un Estaba muy hombre, cerca de las personas en el vuelo. Sí, pero sí. esa grandeza de papá, ¿no? Esa cosa. Eso está aquí, en este libro. Eso todo eso que vivió con las personas en el vuelo. Era cierto, era cierto. Está ahí, sí, está Está ahí. en el libro. Y vive sus penas, dice, qué pena que no tengo, dice, es que mis penas son las de los demás. Creo que ese poema se llama Tristeza. Claro, porque él la tiene al lado a Grisel. Sí, Él es pero ese amor vive las heridas de los demás. Sí, y vive las heridas de los demás, pega un salto, ¿no? Un salto sí, espiritual. sí, Para no eso es muy preocuparse por importante. sí, sino por los otros, ¿no? Sí, Sí, es así, es así. sí, pasa del yo, enamorado, que echa a mirar a los demás en el pueblo y hacer suyas las heridas y hablar. Sí, hay un cambio muy, muy importante de los tangos, de la letra de los tangos a este libro, ¿no? Y, Claro, exacto, exacto. Empieza, él había sido pobre en Buenos Aires, él también había, no permanentemente, pero en algún momento vivió en un conventillo, en algún momento, y bueno, pudo salir de ahí. sí, Pero él no se preocupa como otros autores como de esa pobreza. Él es lírico totalmente, porque me parece que su envergadura emotiva y sentimental y amatoria es tan importante que eso es lo que a él lo lleva, ¿no? sí, 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 sí. Pero cuando ya ya en la tercera, es decir, en la tercera edad, fue muy joven, pero ya teniendo y estando con ella al lado, Sí, que no esto que había sido el amor que él había abandonado para no abandonarnos a nosotros. sí, O sea, cuando en el 40 él tiene la disyuntiva, sí. abandono a Lina y a mi hija mayor, a mi hija primera, y a la hija que viene en camino, y me quedo con Grisel, o abandono este amor y vuelvo con mi esposa. Sí, sí. ¿No? Él tuvo que elegir y eligió a mi mamá, porque era la compañera de su vida y la madre de sus hijos. Sí, 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 sí. El amor grande lo había tenido por otro lado, ¿no? Esto es muy duro, muy fuerte. Muy duro y sin elaborar. Volvemos a lo mismo. Ese sufrimiento no estaba en las letras, lo vemos muy claramente en los versos, pero no estaba elaborado. Eso le producía un dolor. Sí, Y sí. vos fíjate que mamá muere muy joven, Mm, porque mamá sabe, mamá se da cuenta como mujer claro. que no es el amor de la vida de él. Él sí de ella. Sí, sí, sí. Para mi mamá no existía nadie más que mi padre. Claro. Pero mi Ella, padre tenía ese amor oculto y mamá lo debía saber. sí, 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 lo Por comprendemos. algo genera un cáncer de útero. Sí, sí, sí. Es que ahí en ese, claro, es que sí, no habíamos hablado de esto, Alicia, pero ella, y además de útero, o sea, es muy, Y muy... además de útero, ¿qué tal? Desde el psicoanálisis, ¿qué te voy a contar? Claro, desde el psicoanálisis tiene su significado eso. Claro, ella no muere de eso, ¿eh? Ella tenía esa enfermedad y papá lo sabía. Y papá no soportaba esa situación de verla y saber que tenía los días contados. Pero mamá no muere de eso, muere de un ataque de alta presión.
Ah, sí. O sea, su organismo, claro, no muere de cáncer. El cáncer lo tenía, Ah, pero ella no supo nunca que tenía cáncer, porque en aquel entonces no se le decía a las personas. ah, vale, eso Ella no lo sabía, eso no lo sabía. ignoró que tenía ese cáncer. El que lo sabía era papá. Y estuvo 2 años sabiendo que su compañera de vida, la madre de sus hijos, la mujer que él eligió, dejando de lado el amor, Sí, tenía los días contados. No le faltaba mucho. claro, todo Pero eso era un dolor y luego un año después muere su madre, muere Hilda. Claro, es que era muchísimo, menos mal que tenía el tango que podía expresar a través de la palabra. claro, pero fíjate que él se refugiaba mucho en la vida, en su quehacer como en la sociedad de autores, porque él defendió mucho los derechos de Los autor. derechos. Un gran luchador por los derechos de autor. Y fue secretario 2 veces de la sociedad de Sadaic. Sí, Una con presidencia de Homero Mansi y otra con presidencia de Cátulo Castillo. Mirá quiénes se juntaban ahí. Y que fue papá se astrólogo también. Cátulo Castillo fue. Sí, 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 exacto. sí. Y bueno, y cuando en el 55 Sí, muere mamá, en julio, sí, 31 de julio, y en septiembre cae el gobierno de Perón, sí. los destituyen. Cátulo era peronista, papás también, pero no era afiliado, porque papá no era un hombre político, no se metía en política. Cátulo sí. Y cae una intervención de la Revolución Libertadora de los militares, los destituye, los cuestiona, Sí. y hasta lo investigan, no encontraron nada porque ni Cátulo, ni él, ni tesorero Homero Expósito no tenían idea cómo robar, no robaban porque ni tenían la intención de robar, pero tampoco sabían cómo, porque eran poetas. Sí, sí, sí. Es muy, de hecho, cuando comentas que papá te enseñó a contar los versos, a las sílabas de un verso, pero no los pesos. No, pero no me enseñó a ganar un peso, exactamente. Eso es muy, muy gracioso. Es Es esto gracioso, pero también. es cierto. Es gracioso, pero es cierto. Sí, Sí, es verdad, es verdad. Claro, ni él se preocupó nunca. Ni él claro. se preocupó nunca. No, no, no. Nunca. Sí, ni compraba propiedades, ni manejaba, ni tenía auto, nada de todo eso. Papá era muy concentrado, muy Sí, melancólico. sí, Muy no, no. melancólico. Eran personas concentradas en un trabajo, en una creación eh, única y inolvidable. Y también se produce ahí el cambio en la prohibición del lunfardo. En tu abuelo están el lunfardo, las palabras en que yo aprendí. Lunfardesca, sí, es Siempre digo verdad. que hablo inglés, italiano, francés, español y lunfardo, Y lunfardo. porque aprendí muchísimo, sí. Aprendiste mucho, Y claro. con tu padre no, con tu padre se produce... Pero ¿sabes qué pasa? Que ahí tiene que ver con la educación, ¿no? Porque papá prácticamente no vive con Pascual, porque se separan sus padres siendo él muy pequeño, Sí. y luego está pupilo en los colegios. Y ahí aprende, lo educan de otra manera. Que es bibliotecario, eso es fundamental. Llega a ser, lo elige un Es bibliotecario del importante. colegio, claro, claro. Era el bibliotecario del colegio, se pasaba el día entero, estaba pupilo, se pasaba el día entero en la biblioteca. Sí, porque eso es muy importante también, me lo explicaste. Hay muchos autores de tango que están muy atentos a los clásicos, pero por ejemplo, otros no, como por ejemplo tu abuelo, pero tu padre sí, fue elegido bibliotecario en el colegio y él estaba en contacto y leía Nietzsche, leía... Leía, y claro, leía a los poetas fundamentalmente, él admiraba mucho a Nicolás Guillén,
me acuerdo, un libro, el libro de uno de los libros de Guillén, En su mesa de luz, le gustaba mucho, el centroamericano, ¿no es cierto, Guillén? Y le gustaba todo, le gustaba toda la poesía, por supuesto, Amado Nervo, toda la poesía, y Lorca, todo. Él era un gran admirador de los poetas. Mi abuelo no había tenido formación. Claro, ahí vemos la diferencia, ¿no? De que no todos tenían el contacto con los clásicos. Homero Expósito también estaba muy Homero Expósito sí, porque Homero había estudiado filosofía. Claro, había llevado estudios universitarios, se le nota. Se le nota. Y las letras son... Mansi también, Mansi había estudiado Derecho. Y el negro Flores, Celedonio Flores también, que utiliza, es muy importante lo que él hace, utilizar la letra cotidiana, pero lo hace con un conocimiento muy profundo, ¿no? Desde lo intelectual lleva al tango, el lunfardo, lo hace decía muy bien. El negro, papá lo decía, que el negro le había dicho, yo me bajé del caballo para hablar con el lenguaje del pueblo. El caballo era la vida académica, ¿no? Como que se bajó, es una expresión. Y que es lo difícil, además. Yo tengo una revista y dicen esto, ¿no? En la entrevista, que realmente eso era lo difícil, bajarse del burro y hablar, tomar mate con el pueblo. Eso, esta frase la tengo muy presente porque es así, que decía que lo difícil era eso, ¿no? Y también otra cosa muy importante que explicas aquí en el libro, que o sea, no todo poeta puede hacer un tango, ¿eh? Que eso también, cuéntanos tu poemario, ahora que te pregunto esto. ¿Tú utilizas el lunfardo sé que estás trabajando, bueno, lo tienes ya, me lo has enseñado, está ya terminado para pasar? No utilizo el lunfardo porque yo puedo decir en un momento mi viejo, puedo decir, pero yo tengo formación académica, no puedo renegar de lo que construí durante tantos años y durante toda mi vida académica yo había perdido contacto con el tango. Sí, no estaba conectada, y mucho menos con el ambiente de tango. Yo no era de esa, no era de nada. Claro, porque se produce esto es muy importante también, lo trabajamos en la entrevista, en el ambiente académico era como rechazado, ¿no? Y tú recuperas el abolengo tanguero, lo recuperas al volver. Exactamente. Pero no, en mis poemas yo escribo como soy, sí, escribo de alguna manera para hacer catarsis, pero no me quedo únicamente con eso. A mí me gustaría mucho, Alicia, que nos recitaras. Yo sé que no están todavía publicados, pero ya mismo los vas a publicar. Y porque yo conocía la parte tuya de ensayo, de teatro, pero cuando te he escuchado me han gustado mucho y me gustaría por eso que los compartieras. El teatro es otra, ¿no? De las cosas, la dramaturgia, yo he hecho un par de obras, que he puesto un par de obras en el principal escenario de Mendoza, no te creas, no eran chiquitas. Y con un director de acá muy reconocido, Sacha Barrera Oro, muy importante, que da cursos de dramaturgia en toda América. Sí. Y él aceptó, bueno, lo poníamos, porque yo había conseguido la financiación. Sí, pusimos la obra con espejos, ¿sí? ¿Con Percanta? No, posterior. Primero, las dos las dirigió Sacha, pero son dos temas distintos. Percanta es tema de tango y Espejos es otra cosa, es un tema junguiano, es otro tema. Sí, lo comentaba. Pero el tema es así, yo en Percanta tomo 4 heroínas de tangos. Sí. La primera le llamo Flor, es la de Flor de Fango de mi abuelo. Sí. La segunda es Madame Yvonne, sí. que es la francesita que
que la trajo el argentino y después la dejó. Y termina, pobrecita, poniendo un burdel. La tercera es Chorra, la de Edicepo, ¿no? En la que lo engaña y le saca todo, le come el mercadito, la ganchera, el mostrador, que es la que lo robó, lo engañó. Sí. Y la cuarta, la de que no es Grisel, exactamente no la nombro, pero que podría ser Grisel, sí, que es la de los tangos románticos de papá. Y esas cuatro teatralizaciones, cuatro pequeñas teatralizaciones, muy bien. Con un personaje central que es el tango canción, sí, y un conjunto de músicos que van tocando la obra al mismo tiempo no al mismo tiempo, así consecutivamente, y a veces simultáneamente con la dramatización. Muy lindo. Lo que pasa es que lo pusimos las veces que pudimos, pero después se volvió muy difícil ponerlo porque lleva mucha gente, lleva, viste, músicos, actores, los tiempos se pusieron más difíciles y no se volvió a montar. Y la otra obra de teatro, un tema completamente distinto, pero seguimos con el mismo director porque nos llevamos, es muy amigo. Ahora hace poco volví a hacer un curso con él de dramaturgia. Sí. Y bueno, y el segundo es un tema absolutamente junguiano, el proceso de individuación del individuo que de pronto se encuentra con los arquetipos, ¿no? En ese proceso interno que empieza a reflexionar sobre su vida, una vez que, eso lo dice Jung, ¿no? Cerca de la mitad de la vida, cuando ya se han malogrado o no, o se han realizado los proyectos, donde ya se tiene la parte básica, la parte biosocial realizada, entra en un proceso hacia adentro, en búsqueda del sí mismo. Esa es la obra Espejos. Bueno, muy esa bien. es la parte de dramaturgia. Qué diferentes y qué densos, ¿no? Qué importantes. Las dos muy diferentes, pero muy... Mira, Solal, parece que la realidad es multidimensional. Bueno, yo soy multidimensional. Sí. La física cuántica dice que la realidad es multidimensional. Y bueno, yo lo sostengo. La psique es multidimensional también. Sí, un día hablando de Ítaca dijiste, no sé dónde está mi Ítaca, puede que esté en otra dimensión. Me decía. Bueno, te voy a leer una cosita que... Volvemos a tus poemas porque realmente... Con eso, sí. Me gustaría que los publicaras muy pronto porque tienes ahí ya el trabajo. Sí, los tengo que ponerme a subirlos porque, y gracias a Dios te comentaba que me quedaron los impresos, porque al cambiar la computadora, porque se me dañó, perdí archivos y dentro de los archivos perdidos estaban estos. Menos mal que tenía un print hecho, así que bueno. Sí, lo tienes ya casi. Este tiene, te leo un poquito, es corto, porque son pequeños, y el nombre general es Tu presencia. Voy a circunvalarme nuevamente, porque casi me perdí en la espesura del sentir, tu sentir en la agonía que fue también sentir de mi ternura. Voy a espejarme en la naciente luna y empezaré otra vez. Levanto las barreras de mi mente y establezco un corset que resguarda mi locura y mi amor. Voy buscando. Y el poder se derrama en magnificencia. Voy a encontrar angostas las paredes de la cárcel de mi alma que transita. Voy a derrocharme en menesteres hasta encontrar un punto de fuga que me llene de luna y nostalgia. Voy a abrir el gris en 1000 colores, pasos firmes y ojos blancos. No te ofrezco sexo, te ofrezco vida.
No te ofrezco sexo, te ofrezco que compartamos el sol, la luna y el vibrar de las alas, de las mariposas, las ansias de vivir y perseguir esa locura de la esencia fugitiva. El trastoque, la sinrazón y la cordura, la cotidianidad iluminada, una estrella fugaz y el abismo que me persigue, persistente. No te ofrezco sexo, tú sabes por qué. Te ofrezco una mirada que penetre tu alma, transite recuerdos, interprete figuras, que lea en las piedras y en las sombras de los árboles, descubra los rastros de gnomos y silfos, que sepa dormirse para resguardar tus tiempos. No te ofrezco sexo, te ofrezco el azul, las palomas y el ocaso. Solo pido tu presencia, una voz y el río luminoso de tu sentir, besando mis ausencias. Enhorabuena, Alicia, qué bonito es. Qué bonito cuando me lo has leído antes y lo he vuelto a saborear en cada verso, porque eres muy transparente, muy intensa, muy pura en cada verso, ¿no? Y te animo a publicarlo muy pronto. Yo sé que ha sido muy difícil para ti porque me lo comentabas, tener un padre y un abuelo, como Pascual con Y una abuela. José María. Es muy difícil, es un ideal, y yo sé que llevas mucho tiempo con los poemas ahí, porque también ese respeto... Son viejos, sí, son de... Mira, este que te leí es del 98, fíjate. Aparte yo toda mi vida escribí poemas, pero nunca me animé a publicar. Claro, porque lo comprendí cuando me dijiste, no es fácil, o sea, teniendo a tu padre y a tu abuelo como referentes, como modelos, como ideales, es muy difícil, pero yo no conocía esta faceta tuya y me parecen poemas muy elaborados, muy bonitos, muy puros. Están nombrando toda la vida y todo el universo de la sexualidad maravillosa. Estás llena de vida, de colores, de luz, de compartir, de ganas de compartir, de ganas de amar, y me parece que vamos a disfrutar todos. Yo te animo a publicarlo muy pronto. No sé los demás, tengo muchas ganas, me he quedado con muchas ganas de conocer los demás. Espero que muy pronto los publiques y tu padre y tu abuelo estarían muy contentos, muy contentos. Yo sé, es que llevas mucho, o sea, es normal que lleves años con esta obra ahí porque te has dedicado al teatro. Yo sé que además, ya me lo decías en la tesis doctoral, después de este ya me decías que tenías otro ensayo. Pero no llegué, no pude. Lo que pasa es que, bueno, la pared de la vida nos lleva para un lado y para otro, ¿no? Sí, pero está ahí también ese proyecto, o sea que son muchas cosas. Yo creo que son muchos proyectos y ojalá tenga la tranquilidad como para poder llevarlos adelante, porque te digo que no es tan tranquila mi vida. No, pero es que es una capacidad de creación enorme que lo estás llevando a cabo. Yo creo que ahora es el momento de la poesía, de que ya puedas publicar y compartir. Es el momento de publicar, de darme el tiempo para publicar. Y seguir escribiendo, porque tengo cosas, ¿viste? Me bulle la cabeza con este nuevo curso de dramaturgia que hice, sí. De nuevo, como con ganas de... Pero después los hechos cotidianos no me permiten, no tengo no sé cómo decirlo, ¿no? Pero como que voy para un lado y para el otro, y tengo que hacerlo, y entonces no tengo esa tranquilidad como para ponerme a escribir. A lo mejor me falta eso que los más grandes escritores escribieron en circunstancias muy adversas, pero no sé, a lo mejor me doy el tiempo. Sí, no te lo estás dando. Hoy aquí nos estás regalando tus versos. Ya empezamos a hacer públicos unos versos muy bonitos y que espero realmente que los publiques muy pronto. Quiero digitalizar poetas, quiero hacer la versión digital de Poetas. Sí,
del ensayo. Sí, y eso también es otro proyecto, pero claro, es que has estado y con la academia, es que eso es, y luego tu trabajo muy importante de astróloga, que estás claro, y en la eso me televisión, lleva... en radio, en prensa, entonces... Sí, ahora se ha calmado todo eso, ahora como que pasó, ¿no? Pero hubo un momento en donde yo tenía los tiempos muy cortos porque Claro. escribía en el diario, sacaba un suplemento, te contaba que tengo allí reunidos y son pilas así de suplementos escritos por mí en el diario 1 de Mendoza. Sí. Y donde los escribía yo de cabo a rabo, lo que llevaba las ilustraciones y demás, y hacíamos un trabajo en conjunto con los diagramadores del diario, pero que era yo la que lo hacía, ¿no? Todos los maravillosos compañeros de trabajo que me enseñaron mucho sobre cómo armar, ¿no? el suplemento. Pero el trabajo de hacerlo, y después 3 veces por semana en la televisión. Claro, claro, todo eso. Era cortito, pero te lleva su tiempo, te lleva su... Y después hay una serie de cuando uno está en los medios, te llaman de un lado, te llaman del otro, te hacen entrevistas, te hacen... Es decir, eso me ha llevado muchísimo, y se ha calmado ahora un poco. Porque hay gente joven, porque vino otra generación, la astrología está muy difundida, cuando yo salí era la única. Sí. Y tuve aciertos muy importantes, yo fui de las que publicaba que en el 2000 no se venía el mundo abajo, que eran todas tonteras. Sí. Lo mismo en el 2012, que las profecías mayas ya se habían popularizado de una manera como que la gente creía que al día siguiente de ese día iba a ser un día como todos, ¿viste? O sea, fui referente de todo eso. Ahora se ha calmado, ahora estoy más tranqui, y a lo mejor puedo encontrar tiempo para esto otro. Sí, sí, lo del tango me lleva mucho. Sí, voy a estar pendiente de que salga pronto. Tenía ganas de hacer un seminario sobre poetas del tango, ¿viste? Tenía ganas, es algo que me gusta mucho. Viste que ahora se hace todo por estos medios, ¿no? Sí. Y tenía ganas de armar eso, de armar varios, así como tengo mis grupos de astrología, armar otros grupos de tango, ¿no? Sí, se están haciendo incluso clases, ¿no? de tango. Me ha gustado mucho tu poema porque nombras la presencia, la importancia, o sea, te pido la presencia. San Juan de la Cruz decía, el dolor, como es la herida de amor que solo se cura con la presencia y la figura. Entonces, la dolencia de amor. Me parece muy importante. Es lindo eso. Sí, lo que has nombrado ahí. Yo soy una lectora de poetas, ¿eh? Yo tuve una época de mi juventud, cuando estaba en la universidad, estudiaba filosofía, pero leía poetas. Teníamos grupos, amigos que leíamos. Éramos grandes lectores de poetas. Sí, lo que yo estudiaba era filosofía, pero la poesía nunca la dejé de lado, ¿no? Sí. Y estabas ahí también lo comentas, en la universidad estabas en contacto con compañeros de diferentes especialidades y eso fue muy rico también. Era muy rico eso. Y tuve una vida universitaria linda porque fundé el Centro de Estudiantes de Filosofía, participé en la Federación de Estudiantes de la Universidad del Salvador. La Universidad del Salvador de Buenos Aires, no del Salvador. De los curas jesuitas. Lo comenté, sí. Claro, exactamente. Donde estaba, a ver, yo no tuve contacto, porque mucha gente me dice, estabas con Bergoglio. No, con el actual Papa. Yo no, porque yo no tenía contacto directo con él. Estaba dentro de la universidad, pero por otro lado. Sabía quién era, por supuesto, pero no tuve un trato directo con él. Otras compañeras mías sí, pero yo no. Pero era la universidad donde él estaba, ¿no? Y después fue
fue arzobispo de Buenos Aires. Pero bueno, estaba allí dentro de esa, una formación que yo después dejé de lado, porque dejé todo eso. Sí, es que es admirable. Tú sabes que te admiro porque se produce una quiebra ahí, que es una quiebra, pero es positiva, porque te lleva al oasis con la naturaleza. ¿Sabés qué sucede? Que si a mí me enseñaron a pensar, sí. Después no me podían prohibir pensar. Entonces, cuando yo quería entrar, por ejemplo, en estudios esotéricos, los curas me decían, no, no te metas en eso. Eso es un camino peligroso, no te metas en eso. Claro. Me metí en la astrología, por supuesto. Y en todo lo que son esas ciencias y al estudiar la historia de la iglesia y estudiar la historia, es decir, yo me especialicé en temas de filosofía de la historia. Entonces, sí. llegamos a eso, ¿viste? Y llegás al cambio de los tiempos, y llegás al crecimiento de la conciencia. Bueno, es tema para otra sí. charla. Sí, sabes, insisto en que te admiro porque es una vida tan bonita, llena de contrastes, todos tan ricos, y finalmente recuperar las raíces, todo tu abolengo tanguero. Sí, y lo que he encontrado a ti cuando te he conocido, lo que he vivido como persona, es la calidad excepcional, la sensibilidad excepcional que estaba en Pascual Contursi, estaba en José María Contursi y la he vivido en ti. Entonces, vos sabés que sí, el abuelo que decían ese muchacho simple, ¿no? Le decían todos, ¿no? Tan entrañable, porque era un hombre bueno, era un hombre que se jugaba por los amigos, era un hombre que tenía, y se jugaba por el amor también, y que no juzgaba a la muchachita, a la costurerita que dio un mal paso, como decían, no la juzga, ¿no? No la condena, la entiende, ¿no? En Flor de Fango, ¿no? Sí, sí. Y papá, ese hombre tan excepcional, ¿no? El privilegio de haber sido la hija del poeta. Qué bonito. Yo todos los días de mi vida le doy gracias a la vida por haberme hecho hija. Padre. Sí, sí, es muy grande, me llena y me sigue acompañando. Y la presencia de él es tan fuerte en mi vida, tan fuerte. Sí, sí, Alicia, me vas a hacer llorar al final, ¿eh? Porque eso también está en la entrevista que te realicé. O sea, ¿qué significaba ser hija, nieta de Pascual Contursi, hija de José María Contursi? Y entonces te decía, ¿no?, que lo he vivido en ti, en la bellísima persona que eres. Y hoy nos estás regalando en el Día del Tango unos momentos inolvidables. Para mí es un regalo como el que me haces siempre, con tu presencia, esta vez en digital, pero para mí, de verdad, te estoy muy agradecida. Yo sé que ha pasado del tiempo. Sí, aprecio mucho tu amistad. No sabes hasta qué punto es tan honda, tan profunda, tan intensa. Y esto, ¿no? Como decíamos ayer, ¿no? La frase tan conocida, ¿no? De volver como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Sí. Este tiempo cuántico, este tiempo que tiene distintas horas de reloj, ¿no? Y que estamos en el instante cósmico. Sí, y ahí vamos a continuar, Alicia, y pronto vamos a ver tus poemas para continuar corazón a corazón unidas, y pronto para que todas las personas que nos estén escuchando puedan disfrutar de conocerte, de conocer tu poesía y tus próximos trabajos sobre el ensayo. Esperemos que sí. Pendiente. Esperemos que sí, esperemos que sí. Quiero aprovechar estos años de mi vida. He cumplido 79, voy para los 80. Yo te conocí como ahora, o sea, no sé cuántos años, fue en el 2015 cuando nos conocimos, sí. 5 años. Bueno, pero está bien.
están los años, están, pero los vivo bien, ¿viste? No los oculto, porque no tengo por qué ocultarlos, porque los he vivido, y los he vivido bien, aprovechando, y con mucha alegría, ¿eh? Yo siempre veo la parte, tengo mis sombras, hay un poema que no lo tengo impreso, no lo tengo, claro, no lo tengo impreso, está dentro de la computadora, donde hablo de mi parte sombría, ¿no? De mi sombra. Tengo esa sombra, pero como no sería humana, sino, claro. pero me instalo en la luz. Sí, elijo la luz. Sí, la reconocemos. Claro. La reconocemos. Muy bien, muy bien. La reconozco, a veces me invade. Sí. Qué lástima, no lo tengo impreso, si no te lo hubiera leído, pero el tema es lo que uno elige. Yo elijo la luz, elijo la alegría, elijo el amor, elijo la ternura, elijo la abundancia mente, ¿no? Sí. Elijo el no juzgar, el no enjuiciar, elijo el comprender, el ponerme en el lugar. Y esa es la luz. Y estamos en un momento muy importante para la humanidad, porque creo que la humanidad se divide entre los que queremos la alta vibración y que la sostenemos, a veces caemos pero volvemos, y los que se mueven en la baja vibración. Y me parece que lo que se avecina es, te hablo también desde la astrología, lo que se avecina es este cielo e infierno, que yo ya lo predije hace varios años, está publicado. Sí. Cielo e infierno sobre la tierra. ¿No? No sí. El cielo arriba, el infierno abajo. No, estamos hablando, pero nosotras sabemos, estamos en el amor, lo hemos comprendido y ha salido en tu poema. Ha salido. Estás vibrando ahí en el amor, en cada verso, en esas ganas de vivir. Y hay que vibrar en el amor. Ha salido ahí, por eso has elegido ese, y no es casualidad, has elegido ese poema para compartirlo hoy, ¿no? Entonces, te lo agradezco, Alicia, y ahora vemos... Vas a tener que editarlo porque ha sido muy largo. Sí, ahora te despido para en otro momento seguir con tu poesía, pero voy a despedir. Muchísimas gracias por desde el amor más hermoso de amistad. Te quiero mucho. Te quiero, Alicia. Muchas gracias, de verdad, por este Gracias a vos. Gracias.